El último cruce. Nadie supo exactamente cuándo comenzó todo. Algunos dijeron que fue la noche en que apareció el primer mensaje escrito con barro sobre una pared de concreto cerca del río Bravo. Otros aseguraban que llevaba años ocurriendo, solo que nadie sobrevivía para contarlo. Lo único cierto era que quienes intentaban cruzar por aquel tramo del desierto de Texas terminaban hablando de algo imposible. Algo que los esperaba en la oscuridad. Mateo Ramírez tenía 32 años cuando decidió abandonar su pueblo en Oaxaca. La sequía había golpeado la región durante años. Los cultivos apenas producían lo suficiente para alimentar a las familias. Su esposa, Elena, trabajaba limpiando casas. Su hija Sofía necesitaba tratamientos médicos costosos. Mateo sentía que cada día estaba perdiendo una batalla imposible. Por eso aceptó la propuesta. Cruzar hacia Estados Unidos. Trabajar algunos años. Enviar dinero. Regresar. Ese era el plan. Al menos al principio. La noche antes de partir, su abuelo le entregó una pequeña medalla de cobre. Era antigua. Gastada por el tiempo. Tenía grabada una cruz extraña. No parecía una cruz religiosa. Parecía algo mucho más viejo. Nunca te la quites en el desierto, le dijo. Mateo sonrió. Pensó que era una superstición. Pero aceptó el regalo. 3 semanas después llegó a Ciudad Juárez. Allí conoció al grupo con el que cruzaría. Eran 12 personas. Había hombres. Mujeres. Un matrimonio joven. 2 hermanos de Guatemala. Y una anciana llamada Carmen. Todos tenían historias parecidas. Todos perseguían algo mejor. Todos estaban dispuestos a arriesgarlo todo. El guía apareció poco antes del anochecer. Nadie conocía su verdadero nombre. Todos lo llamaban el Flaco. Era silencioso. Delgado. Y tenía una mirada que parecía esconder demasiados secretos. Antes de salir les dio una advertencia. Pase lo que pase esta noche, no se separen del grupo. Nadie respondió. Era una recomendación lógica. Pero entonces añadió algo extraño. Y si escuchan que alguien los llama por su nombre, no contesten. Varias personas rieron. Pensaron que era una broma. El Flaco no sonrió. Comenzaron a caminar cuando cayó la noche. El calor del día seguía atrapado entre las rocas. El aire parecía inmóvil. Pesado. Como si el propio desierto estuviera observándolos. Las primeras horas transcurrieron sin problemas. Solo arena. Matorrales. Y silencio. Un silencio inmenso. Poco después de medianoche ocurrió algo raro. Mateo escuchó una voz. Lejana. Débil. Como un susurro. Pensó que provenía del viento. Hasta que distinguió claramente las palabras. Mateo. Se detuvo. Miró alrededor. Nadie parecía haber oído nada. Continuó caminando. Entonces volvió a escucharlo. Mateo. Era la voz de su madre. Su madre había fallecido 5 años atrás. El corazón comenzó a golpearle el pecho. No dijo nada. Siguió avanzando. 1 hora después, Carmen comenzó a llorar. Decía escuchar a su esposo. Un hombre que los había dejado décadas atrás. Los demás intentaron tranquilizarla. Pero varios admitieron escuchar voces también. Hijos. Padres. Hermanos. Personas ausentes. Personas imposibles. El Flaco parecía cada vez más nervioso. Como si aquello fuera exactamente lo que esperaba. Cerca de las 3 de la mañana llegaron a una zona rocosa. Allí encontraron algo imposible. Una vieja estación de tren. Abandonada.
Oxidada. Perdida en medio del desierto. No aparecía en ningún mapa. No había vías. No había caminos. Nada. Solo aquella construcción deteriorada. Cubierta de arena. Como si hubiera surgido de la nada. No la miren, ordenó el flaco. Pero ya era demasiado tarde. Todos la estaban observando. Las ventanas negras. Las puertas abiertas. La oscuridad del interior. Mateo sintió un escalofrío. Algo estaba mal. Terriblemente mal. Entonces vio movimiento. Una figura dentro de una ventana. Una silueta inmóvil. Observándolos. Después apareció otra. Y otra. Y otra más. Docenas. Quizás cientos. Personas inmóviles detrás de los cristales rotos. Sigan caminando, ordenó el flaco. Nadie obedeció. Porque entonces llegó el sonido. Un silbato. Lejano. Profundo. Antiguo. Como el anuncio de un tren acercándose. Aunque no existían vías. El suelo comenzó a vibrar. Las piedras temblaron. Y desde la oscuridad emergió algo gigantesco. Un tren. Negro. Cubierto de óxido. Avanzando lentamente por la arena. Sin rieles. Sin humo. Sin luces. El grupo quedó paralizado. Era imposible. No podía existir. Pero allí estaba. Acercándose. Las puertas de los vagones comenzaron a abrirse. Una por una. Con chirridos metálicos. Y entonces vieron a los pasajeros. Eran personas. Pero algo en ellas resultaba incorrecto. Sus movimientos eran lentos. Sus rostros parecían vacíos. Como si hubieran olvidado quiénes eran. Mateo sintió que la sangre se le helaba. Porque reconoció uno de esos rostros. Era un hombre que había desaparecido de su pueblo años atrás. Todos habían creído que había logrado cruzar. Nunca regresó. Nunca llamó. Nunca escribió. Simplemente desapareció. Y ahora estaba allí. Dentro de aquel tren. Mirándolo. No los miren a los ojos, gritó el flaco. Pero varios ya lo habían hecho. Uno de los hermanos guatemaltecos comenzó a caminar hacia los vagones. Sonreía. Como si estuviera viendo a alguien querido. Intentaron detenerlo. No pudieron. Subió al tren. La puerta se cerró. Y desapareció. El tren permaneció inmóvil. Esperando. Como si quisiera más pasajeros. Entonces ocurrió algo aún peor. Las voces comenzaron nuevamente. Pero ahora eran miles. Miles de susurros. Miles de nombres. Miles de promesas. Ven. Aquí estamos. Ya no tendrás miedo. Ven con nosotros. La anciana Carmen cayó de rodillas. Comenzó a avanzar hacia el tren. Dos personas intentaron sujetarla. Ella luchó con una fuerza imposible. Logró soltarse. Subió. Desapareció. El pánico explotó. Algunos corrieron. Otros lloraban. Otros permanecían inmóviles. Hipnotizados. Mateo sintió que algo tiraba de él. No físicamente. Era una sensación dentro de su mente. Como una llamada. Como un recuerdo. Como una necesidad. Entonces recordó la medalla. La sacó del cuello. El metal estaba caliente. Demasiado caliente. Cuando la sostuvo, las voces disminuyeron. No desaparecieron. Pero se alejaron. Como si algo las mantuviera a distancia. Miró a el flaco.
El hombre observó la medalla. Y por primera vez mostró miedo. Miedo auténtico. ¿Quién te dio eso? Mi abuelo. No la sueltes. Jamás. El tren emitió otro silbido. Esta vez más fuerte. Más profundo. Más cerca. Y entonces Mateo vio algo grabado sobre el metal oscuro del primer vagón. Miles de nombres. Miles. Cubriendo toda la superficie. Como si hubieran sido escritos durante décadas. O siglos. Nombres mexicanos. Guatemaltecos. Hondureños. Salvadoreños. Personas desaparecidas. Personas olvidadas. Personas que nunca llegaron a su destino. El horror se apoderó de él. Comprendió algo terrible. El tren no transportaba viajeros. Los coleccionaba. El flaco gritó que corrieran. Los pocos que quedaban obedecieron. Corrieron sin mirar atrás. Corrieron hasta que el amanecer comenzó a colorear el horizonte. Cuando finalmente se detuvieron, solo quedaban 6 personas. La mitad del grupo había desaparecido. Nadie habló durante varios minutos. Todos estaban agotados. Confundidos. Aterrados. Finalmente uno preguntó. ¿Qué era eso? El flaco tardó en responder. Luego dijo algo que nadie olvidaría. Algunos creen que el desierto se alimenta de quienes buscan una nueva vida. Otros creen que ese tren siempre ha estado aquí. Esperando. Nadie volvió a preguntar. Horas después alcanzaron territorio estadounidense. El grupo se dispersó. Cada uno siguió su camino. Intentando convencerse de que aquello no había ocurrido. Mateo trabajó durante años. Envió dinero. Ayudó a su familia. Todo parecía mejorar. Pero jamás dejó de tener pesadillas. Siempre el mismo tren. Siempre las mismas voces. Siempre el mismo silbato. 10 años más tarde regresó a Oaxaca. Su hija ya era adulta. Su esposa seguía esperándolo. Todo parecía perfecto. Hasta que una noche escuchó algo. Lejos. Muy lejos. Un silbato. Se levantó de la cama. Caminó hasta la ventana. Y encontró algo escrito en el polvo del patio. 3 palabras. Próxima parada, Mateo. Nunca volvió a contarlo públicamente. Pero quienes lo conocieron aseguran que desde aquella noche dormía con la medalla en la mano. Porque algunas rutas no terminan cuando cruzas la frontera. Y algunas cosas que habitan el desierto jamás dejan de seguirte. ¿Tú qué habrías hecho al ver ese tren aparecer en medio de la oscuridad? Muchos dicen que el cansancio y el miedo pueden hacer ver cosas imposibles. Otros creen que ciertas historias existen porque alguien logró regresar para contarlas. Comenta si crees que todo tenía una explicación racional. Comenta si crees que algo realmente esperaba en el desierto.